Tenemos muchos temas de los cuales conversar. Lo hemos invitado a Andrés Guzmán Escobar y recién ha presentado su libro maravilloso, que es un mar de promesas incumplidas, y por supuesto la coyuntura también nos obliga a esto. Querido Andrés, muchas gracias por estar aquí. Y te decía al inicio, cuando nos hemos saludado aquí en el canal, 55 intenciones de, por supuesto, hablar del cumplimiento de la salida soberana al Océano Pacífico. Buenas noches. Así es. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y sí es correcto lo que decías. En el libro, que lo tengo aquí, yo he analizado todas las veces que Chile se ha comprometido a resolver el problema, ¿no? Y he llegado a identificar 55 oportunidades en las cuales Chile ha mostrado una voluntad por resolver este problema. Una voluntad o una promesa, un ofrecimiento para llegar a un acuerdo sobre el tema, ¿no? Sobre el tema marítimo. Y en varias oportunidades incluso ofreciendo soberanía territorial. De esas 55 oportunidades, yo he extraído 12, que son las más importantes, y esas las he analizado en detalle, ¿no? Que son las más importantes por su formalidad y son más desmenuzadas en el libro para entender el contexto y las circunstancias en las que se han dado esos ofrecimientos, esas promesas que nunca se han cumplido. Las otras 43 son anuncios de prensa, comentarios, declaraciones. Sí, bueno, en realidad son manifestaciones verbales, algunas, ¿no? Confidenciales, y pronunciamientos de todo tipo, ¿no? Pero también hay los escritos firmados por cancilleres, presidentes, y esas son las que se analizan más en detalle porque son las más importantes. 12 en específico, que son también la base de nuestra demanda, ¿no? Porque el objetivo del libro es apoyar la tesis que Bolivia ha presentado ante la Corte Internacional de Justicia. Bien. Andrés, en estas idas y venidas y el análisis de toda la documentación que has podido acceder y toda la tesis que sacas en este libro, ¿qué conclusión nos puede dar a nosotros si es que en verdad Chile ha tenido la intención verdadera de poder dar solución a nuestro conflicto con respecto a la demanda marítima? Claro, justamente ese es uno de los elementos que analiza el libro. Tiene el objetivo de determinar cuáles han sido las razones por las que Chile nos ha ofrecido alguna vez salida soberana al mar, ¿no? Y yo he podido analizar y encontrar que el factor más recurrente en todas las negociaciones ha sido la falta de voluntad política de Chile. Por eso no hemos podido llegar a buen puerto, si se quiere, pero las razones han estado más asociadas a elementos estratégicos. En ciertos momentos Chile se ha visto en problemas con Perú y con Argentina, y por eso se ha acercado a Bolivia, ¿no? Y le ha ofrecido mar. Por ejemplo, en la negociación de Charaña, que fue la más importante, en esa oportunidad Chile tenía serios problemas limítrofes con Argentina por el tema del canal del Beagle, y con Perú también, porque en ese momento el gobierno del Perú, de Velasco Alvarado, se mostraba agresivo, si se quiere, porque querían recuperar lo que habían perdido en la Guerra del Pacífico antes de que se cumpla el centenario de la guerra. Entonces, en esa situación en la que Pinochet se vio acorralado y además aislado, porque en todo el mundo era repudiado, ¿no? Era una dictadura que todo el mundo estaba criticando y estaba en contra. Entonces fue en esas circunstancias que nos ofrecieron una salida soberana. Y en otras ocasiones hubo también un intento por apaciguar a Bolivia. Políticamente Bolivia estaba anunciando llevar el tema a los foros internacionales, como a la Liga de las Naciones, por ejemplo, en 1920, y para impedir que eso ocurra, Chile le ofreció también una salida soberana al mar. Entonces en esa ocasión fue por un asunto político, en otras por asuntos militares, y otras veces también por obtener recursos naturales, ¿no? En 1950 Chile vio la posibilidad de solucionar el problema de la escasez del agua en el norte a través de una transacción con Bolivia, en el cual ellos nos ofrecían mar y nosotros le teníamos que compensar con agua, ¿no? Y se tenía pensado utilizar las aguas del altiplano para regar el norte de Chile. Se habló de utilizar las aguas del lago Titicaca
y claro, Perú se opuso naturalmente y la negociación no pudo prosperar. Pero fueron esos tres elementos que básicamente se repitieron a lo largo de la historia, ¿no? El tema militar, en ciertos momentos que Chile vio que estratégicamente estaba en una situación muy complicada y trató de evitar una guerra en tres frentes. En otras situaciones por temas políticos, para evitar que Bolivia lleve el asunto marítimo a los foros internacionales, y en otras ocasiones también por obtener recursos naturales, ¿no? Como el agua. Hay dos constantes en esta historia bilateral y multilateral que tienen que ver con este conflicto, que como bien lo apuntas con precisión, lleva 136 años sin poder resolverse. El uno, la política exterior de Chile, clarísima, siempre no, se resume en la palabra no. Y la cantaleta contra Bolivia. Bolivia nunca tuvo políticas de Estado, siempre dio tumbos, en un momento el enfoque fresco, en otro momento el posible o potencial trueque entre Banzer y Pinochet, etcétera, etcétera. ¿Cómo analizas tú esas dos líneas fundamentales con las que se ha manejado tanto Chile por un lado como Bolivia por el otro? Sí, bueno, de hecho el libro pretende desmitificar lo que tú has dicho, porque lo que tú has dicho es la concepción general que todo el mundo piensa, ¿no? Que Bolivia siempre ha sido el que ha dado tumbos o que ha sido ambivalente, pero no, en realidad no. Bolivia ha tenido una política bastante coherente. Si bien hemos intentado con diferentes estrategias y en diferentes ámbitos, la política o el objetivo final siempre ha sido el mismo, ¿no? Obtener un acceso soberano al mar. Entonces, la política de Bolivia sí ha sido coherente y ha sido una política de Estado que ha sido iniciada en 1910 por el canciller Daniel Sánchez Bustamante, que en ese año el canciller emitió un memorándum, el memorándum Sánchez Bustamante, que dice, que fue enviado a Chile y a Perú, y ahí dice Daniel Sánchez Bustamante que Bolivia no puede vivir aislada del mar. Ahora y siempre, en la medida de sus fuerzas, hará cuanto le sea posible por obtener al menos un puerto cómodo en el Pacífico, y no se resignará a la inacción cada vez que se agite este asunto de Tacna y Arica, ¿no? Con esa manifestación se da inicio oficial a la política de reintegración marítima, que a partir de entonces todos los gobiernos bolivianos la van a continuar, la van a seguir o van a hacer algo al respecto de este tema. Y eso es lo que se destaca el libro, ¿no? Como te digo, o sea, a veces se aplican otras estrategias, pero con el objetivo final de obtener un acceso soberano al mar. Y por el otro lado, Chile, que si bien se cree que tienen una política exterior seria y coherente, no es tan cierto, porque como bien decías, nos han dicho no muchas veces, pero también muchas otras veces han dicho que sí, han dicho podemos negociar, posiblemente, o nos han ofrecido directamente una salida soberana al mar, ¿no? Como está registrado en el libro. ¿No es un amague? Claro, o sea, son varios amagues. Es una especie, es casi cíclico, ¿no? Porque nos dicen que sí y después nos dicen que no, y después otra vez sí y otra vez no. Entonces es como que nos engañan, ¿no? Y si nosotros continuáramos en esto, estoy seguro que en el futuro otra vez nos ofrecerían. Es constante de repente, ¿no? Aquello, ¿no? Pero como hemos demandado ahora y estamos exigiendo el cumplimiento de los compromisos, esto es para que termine, ¿no? Esto es para que verdaderamente lleguemos a un acuerdo y que no continúe esta política en la que nos sentimos engañados y burlados. Andrés, decía, por la experiencia, por el trabajo que has ido desarrollando, me gustaría conocer tu lectura y entrar un poco en la coyuntura también a raíz del material que has presentado. Se tiene a José Miguel Insulza de agente ahora. Sí. Y mucho también se ha hablado sobre aquella resolución de la OEA en la que habla el tema marítimo es de interés hemisférico permanente, sí, constante. ¿Cómo entendemos eso y cuál sería una actitud que ya se la ha visto de José Miguel Insulza muy cauto, muy diferente a la que se le ve del canciller, refiriéndose de manera muy amable también al presidente Evo Morales, pero pareciera para José Miguel Insulza entrar entre la espada y la pared? O sea, he tenido una lógica, he apostado por aquello, de hecho el 83 Chile incluso votó por este tema, cuando el 79 no lo hizo, se abstuvo. Ajá. Y luego va a defender, como es lógico, también la posición que tiene Chile en cuanto a su soberanía y la política que tiene. Sí, él como exsecretario general de la OEA, bueno, tiene una posición en la que debería también ser coherente con lo que la OEA ha dicho, ¿no?
hay 11 resoluciones en total que apoyan al problema marítimo de Bolivia. La primera fue la de 1979, que dice lo que tú señalas, ¿no? Que es un tema de un asunto de interés hemisférico permanente, y además exhorta a los países involucrados a que ingresen en una negociación para darle a Bolivia una conexión soberana con el Océano Pacífico. Eso dice la resolución, que fue aprobada por 21 países y solo Chile en contra. Entonces, a partir de eso se dan 10 resoluciones más que apoyan, y 3 de esas resoluciones han sido aprobadas por Chile. Y la del 83, que es la más importante, la resolución 686, habla de soberanía, dice que hay que llegar a una negociación para darle a Bolivia una salida soberana al mar, ¿no? Aprobada por Chile. Son Entonces, ellos los que le ponen el rótulo de soberanía, ¿no es cierto? Ellos claro, son los que ponen el rótulo justamente, de soberanía. Chile ha hablado de soberanía muchas veces, ¿no? Esa es una de las tantas, es una manifestación más que se suma a todas esas, ¿no? De las 12 que yo analizo, una es la del 83, ¿no? Esa resolución. Entonces, es importante, y ojalá que fuera coherente don José Miguel Insulza, pero no, obviamente no lo va a hacer. Él ha dicho además, de propia voluntad, que ya es hora de que se presenten propuestas concretas, ¿no? Se ha hablado mucho de este tema, pero ya es hora de presentar una propuesta concreta, y el presidente Evo Morales lo ha destacado, ha hecho recuerdo de que alguna vez Insulza se manifestó favorable, y bueno, ahora parece que va a adoptar lo contrario, ¿no? La política dura. Entonces no hablaron de soberanía y lo dijeron ambos, ¿no? El presidente como Insulza. Pero sí hablaban, pero de la posibilidad de resolver el tema, ¿no? Entonces, bueno, habría que hacer una propuesta concreta, como él mismo lo ha ofrecido, y hablar del tema, ¿no? Bueno, si no es con soberanía, alguna otra forma también, tal vez él tiene ahí. Y es interesante lo que ha pasado, ¿no? Porque él también ha dicho que va a adoptar una política, una postura más política, ¿no? Y eso es un poco extraño, porque un agente ante la Corte Internacional de Justicia, lo único que no tiene que hacer es politizar el tema, no puede politizar el tema, ¿no? La Corte recomienda a las partes que el tema lo traten solamente en la Haya, y en términos jurídicos no politizarlo, ¿no? Pero claro, Insulza es un personaje muy mediático, ¿no? Que diría yo que lo haría mejor de vocero que de agente, pero bueno, lo han puesto de agente, y pareciera pues que no hay más, ¿no? No hay a quién más poner. Tienen la intención de que ejerza los dos cargos, ¿no? O sea, pareciera agente que sí. y de vocero Y también. cuasi canciller, porque Heraldo Muñoz se ha llamado a silencio hace 5 días. Dos cancilleres, ¿no? No. El que va a llevar, la voz cantante va a ser Insulza. Claro, el ha oficial desaparecido es Muñoz de la faz de los medios de comunicación, el canciller más mediático que he conocido de Chile en el conflicto con Bolivia. Sí, no, le gusta figurar al parecer, ¿no? Sí, porque tiene proyección presidencial, ¿no? Hoy habló. Hoy habló. Al parecer. Hoy se reunieron por primera vez. Hoy se reunieron, hoy habló. Me llama la atención algo, me gustaría conocer tu criterio, Andrés. José Miguel Insulza dice: nosotros no estamos buscando el apoyo. Lo dice de manera muy diplomática, porque Muñoz lo hace de una manera de repente más torpe, ¿no? Pero el mensaje es el mismo. Dice: no estamos buscando apoyo internacional, porque esto se tiene que definir en la Corte. Exacto. Pero después, inmediatamente, señala que vamos a también tener este contacto internacional para hacer conocer nuestra realidad. ¿No hay contradicción ahí? Sí, es que a mí me llama mucho la atención, porque el agente tiene que estar muy callado, muy cauto, solo tiene que preocuparse de la parte jurídica, ¿no? Y fue interesante lo que hizo Bolivia, que designó un vocero aparte, ¿no?, del canciller, porque el canciller, como jefe de la diplomacia, puede comprometer la fe del Estado boliviano. Entonces, si dice algo que no es muy correcto, también puede ser utilizado en nuestra contra en el juicio, ¿no? Y por eso es bueno la estrategia que ha hecho Bolivia, ¿no?, de tener más bien un canciller que no es muy mediático, como David Choquehuanca, y sí ponerlo a Carlos Mesa, que es una persona que es muy bueno para explicar y para
para hablar, entonces... y a la gente... Claro, y que no y diga lo que diga, no va a comprometer a Bolivia porque él no es... Y una gente muy no técnica, Eso les digo, una gente muy técnico que se maneja estrictamente con criterios técnico-jurídicos. Es y que no se sale de ese libreto. Esa es la diferencia que se está mostrando ahora. Tenemos a los hombres para ponerlos ahí, ¿no? Tenemos a la gente. En cambio, Chile no tiene a más quién poner, ¿no? Porque realmente además lo tenemos al presidente Evo Morales, que hay que reconocerle el rédito político y la decisión que él ha tenido de entrar en esta demanda y por supuesto de ser también un vocero de lo que está pasando y de lo que está sucediendo. Claro, ¿no? de obtener los apoyos. No, en eso es innegable, ¿no? La visión política que ha tenido el presidente y el coraje, ¿no? De demandar a Chile, sin duda... no al se César lo lo que es del desmerecer. César, al César lo que es del César, Sí, querido sí, es Andrés. así. ¿Cómo ves la coyuntura? ¿Qué debiera hacer Bolivia hasta esperar en la contrademanda chilena? ¿Cómo ves la situación? Ahí, en el otro lado, parece que hay cambios, hay desconciertos, hay contradicciones, pero ¿cómo nos ves a nosotros en este lado? Bueno, Bolivia simplemente tiene que esperar a ver qué es lo que dice Chile en la Corte y hasta mientras hacer lo que hemos hecho, ¿no? Tratar de conseguir a más apoyos y seguir presionando a Chile para que, bueno, se pueda dar algún momento la negociación. Y en esto también es interesante lo que han hecho, ¿no? Los chilenos han ofrecido diálogo, han dicho que ellos siempre han estado abiertos al diálogo, sin condiciones. Pero es importante destacar la diferencia en que hay entre diálogo y negociación. No es lo mismo, ¿no? Un diálogo es una plática en la cual las partes pueden dar sus opiniones y listo, ¿no? Pero una negociación es un proceso en el cual se tiene que llegar a un acuerdo. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es negociación y los chilenos lo que están ofreciendo es diálogo, ¿no? Entonces, no tenemos que caer nosotros en ese lenguaje que es tramposo, ¿no? Y lo que nosotros estamos pidiendo a la Corte es una negociación. Negociación. A ver, Andrés, cuando nosotros iniciamos, ¿no es cierto?, dicen ellos diálogo, como tú dices, y por supuesto no hay diálogos sino hasta que termine lo de la Haya, dice José Miguel Insulza en estas últimas horas. Pero tenemos en contraposición lo que ha pasado con el Perú. Cuando el Perú le abre el proceso, sí, hablaban con el Perú y dialogaban y transaban y todo. ¿Por qué la diferencia entre el proceso que le seguía Perú y Chile? Hablaban, había diálogo, sí, y con los bolivianos no se quieren ni hablar. ¿Por qué? Bueno, la diferencia radica en las inversiones que hay, ¿no? Entre Chile y Perú hay millones de dólares comprometidos y los intereses económicos y comerciales son pues muy importantes, ¿no? Chile es un país que, bueno, muy influenciado por unas cuantas familias que dirigen prácticamente todo y cuando sus intereses están en juego valen más que los intereses nacionales. Entonces fue por eso que Chile aceptó tratar las cuerdas separadas, que fue una idea de Alan García en su momento, ¿no? Y Chile aceptó y fue como que encapsularon el tema del juicio y llevaron muy buena relación durante todo el juicio. Pero con Bolivia no hay eso, con Bolivia no hay las inversiones, no hay el interés económico. Entonces, si Bolivia protesta y exige ahora en la Corte, no hay diálogo todo, hasta que termine lo de claro, cierran todo y más bien nos han subestimado en un primer momento, no han pensado que esto se iba a acabar con la excepción preliminar y no ocurrió, ¿no? Bueno, sería una falta de gentileza de nuestra parte no hacer una mención al libro, porque en gran medida Andrés ha venido producto de este trabajo que le ha significado 5 años de trabajo. Se llama Un mar de promesas incumplidas, la historia del problema marítimo boliviano desde el año de la Guerra del Pacífico 1879-2015, y a mí me gustaría que nos explique de manera muy resumida cómo ha sido esta travesía investigativa, porque lo que hay aquí son documentos, hay información fidedigna, absolutamente consistente, y alguna vez se lo he comentado yo al propio vicepresidente García Linera, que es un hombre preocupado por la investigación y por las publicaciones, que precisamente en Bolivia se investiga y se publica muy bien, pero se difunde y se delibera muy mal acerca de los productos investigativos que se hacen en el país. A mí me gustaría un resumen ejecutivo, como corresponde al tiempo de la televisión. Sí. Sí, bueno, el trabajo comenzó el 2007, cuando yo estaba estudiando en la Academia Diplomática, y hice una tesis en la cual yo analizaba las negociaciones, ¿no? Yo comencé
con un análisis de las negociaciones. Yo no sabía que estas promesas podían ser jurídicamente exigibles en ese momento, pero yo quería saber por qué habían fracasado las negociaciones. Entonces me metí a estudiar y estaba haciendo mi tesis, y que fue, digamos, el primer borrador que luego se convirtió en este libro después de aumentar y actualizar la información, que bueno, transcurrieron 8 años desde entonces, pero de los cuales 5 verdaderamente trabajé en el documento, y en el proceso también fui haciendo otros trabajos, como el libro que hicimos contigo, Julio, Bolivia en Democracia, en el cual se analiza la parte desde el 82 hasta el 2012, ¿no? Claro, cuando se cumplieron los 30 años de democracia ininterrumpida en el país. Exactamente. Entonces, ahí también fui metiéndome más, ¿no?, en lo que fue las negociaciones, y luego salió el tema de la demanda. Ya me enteré que era jurídicamente exigible todas estas promesas, y le di dando ese enfoque más jurídico, si se quiere, ¿no?, para resultar finalmente en el libro que hoy tengo en las manos. A ver, muéstranoslos un ratito para que podamos apreciar. 500 páginas. Sí. Se presenta el lunes, oficialmente. ¿Cómo has hecho en ese archivo de la Cancillería, que es tan increíblemente grande y que tiene tantos documentos para leer y releer, querido Andrés? ¿Cómo has hecho? Bueno, por un lado, en la Cancillería, efectivamente, en la biblioteca, también, bueno, en otras bibliotecas que hay aquí en Bolivia, pero principalmente lo que yo utilicé fue la biblioteca que tenía mi abuelo, ¿no?, Jorge Escobar y Cusicanqui. Bueno, tuve la suerte de heredar muchos libros de parte de él. Para su nieto. Sí, sí. y bueno, de ahí saqué la mayor parte, y después, bueno, también tuve la suerte de viajar a Holanda, estuve estudiando allá, y en la Corte Internacional de Justicia tienen una biblioteca impresionante, donde tanto Chile y Perú han dejado más de 1000 títulos cada uno, y bueno, ahí también pude recabar mucha información, y le aumenté, naturalmente, enriquecí el trabajo bastante. Lo terminé de escribir en Holanda, básicamente. Así que bueno, es un trabajo de varios años, ¿no? Andrés, podríamos decir que de alguna manera, cuando en la Corte Internacional de Justicia nos pregunten, bueno, ¿y qué es lo que había prometido Chile? Tú le puedes entregar todo tu libro a la Corte Internacional. Tienes que enviárselo con un moño especial a Michelle Bachelet, otro a Heraldo Muñoz y otro a José Miguel Insulza. Bueno, a los no jueces, pueden dejar de tener este libro en su propia biblioteca. Más que nada a los jueces, ¿no? Y a los jueces. Querido Andrés, muchas felicidades, ¿no? Es Gracias, un lindo muchas trabajo gracias de investigación, ¿no? Sí, bueno, espero yo que sea un aporte, ¿no?, para este difícil camino que tenemos los bolivianos hacia el mar. Bueno, queda a los próximos alumnos de la Academia Diplomática estudiar ese libro, aparte de estudiar todos los libros tan gordos que te dan para estudiar en la Academia Diplomática. Bueno, muchas gracias. ¿No? Andrés, bueno, a ustedes, muchas pues, felicidades. gracias. Que tengas éxito con el libro. Muchas gracias, ha sido un gusto estar acá y bueno, explicar un poco también lo que hice. Gracias por la invitación. Bien, hacemos una pausa.